Como te leo el tarot gratis. Hola, ¿cómo estás tú, mi querido Aries? ¿Cómo te va? Mira, empezamos de una buena vez. Y te voy a decir, voy a sacarte una cartita de este tarot, primero de este tarot. Luego vamos a trabajar con Lenormand y luego vamos a trabajar con las cartas de Rider y con estas cartitas que vienen de tus guías. Y vamos a ver qué cosas te pueden estar diciendo. Porque ahora estoy leyendo para el amor, para el desamor y para algunas otras cositas más, mi querido y adorado Aries. Mi nombre es Carmen y esto es Cómo te leo el tarot gratis. Empezamos. ¿Cuál será entonces acá digamos, la carta que te puede estar hablando? Voy a ponerla en cuatro bloques. Y vamos a ver el primer bloque que te puede estar diciendo, ¿de acuerdo? Las abro así. Mira, la luna. Sé que tienes muchísimas dudas que quizás puedan, porque esta carta es tuya. Estas cartas que te voy a lanzar, estas 4 cartas, son para ti nada más. No tienen nada que ver con el amor, con el desamor y con otra cosa. Eso lo vamos a ver ahora más tarde. Pero sí que te digo que ahorita estás como en una duda, en dudas, tienes muchísimas dudas y esas dudas hay que despejarlas de una buena vez. Tú quieres que llegue algo a tu vida, tú estás esperando por alguien o estás esperando por algo en especial, así sea el pasado mismo, así sea el futuro, el mismo presente, necesitas despejar dudas. No te quedes con las dudas. Trata de sacarle provecho a estas dudas buscando la verdad en todo. Es necesario, nunca te quedes con dudas porque así de verdad uno no avanza. Esa es la primera carta que te dicen, el primer mensaje. Viene otro mensaje y fíjate, otro arcano mayor. Y el arcano de las dudas también es un arcano mayor. Mira lo que te dice el diablo. Suelta. Es necesario que termines de soltar de una buena vez. Lo que necesitas que venga, necesitas soltarlo primero. A veces uno cree que llorando, pidiendo, pero de una manera muy nostálgica, digamos. Pedir o llamar a esa persona en caso tal de que sea una persona que estés esperando, de una manera como muy triste, como muy poquito. Eso lo que hace es que aleja a la persona, aleja la energía. Lo que estés pidiendo, estás pidiendo trabajo, pídele a tu ser interno, decreto en este momento, afirmo que yo sí he conseguido trabajo, yo he conseguido trabajo. Ponlo ya como que ya está en un hecho y entrégale ese paquetito a tu ser interno y suelta. Mientras más tú estés con la idea de que no consigo trabajo, no consigo trabajo, no consigo trabajo, no consigo, con que voy a pagar la renta, con que voy a pagar, y empiezas así, más se te enrolla, se te enreda el guaral, se te enreda ese hilo. Entonces, suelta. Eso es otro que te están diciendo el tarot. Otro, mira, el 3 de bastos. El 3 de bastos está indicándote que sí, que puedes lanzarte. ¿Tienes una duda? Algunos de ustedes tienen duda de hacerlo o no hacerlo. Parece ser que te dicen, sí, sube esa montaña, pues. Las montañas son como retos. Pero mira, enfrente ese reto, pues. Termina de hacerlo. ¿Tienes miedo? Mira, lo que puede pasar es que vengan para ti enseñanzas, pero la peor diligencia es la que no se hace. Así que te está diciendo aquí, por ejemplo, el tarot, que sube esas montañas, asume esos retos, toma, bueno, mira, ponte como reto para ti que tú vas a alcanzar lo que estás buscando, vas a alcanzar esa meta. Ponte como propósito. ¿Quién dijo miedo, mi querido Aries? ¿Quién dijo miedo? Otra carta más que viene para ti y es el paje de oros. El paje de oro quiere decir, alguien podría venirte quizás a proponer algo. Como antes vimos que puedes hacer retos, puedes asumir esos retos, necesitas tomarlo, pues
¿Quién dijo miedo? Vuelvo y repito. Asúmelo. Si alguien te está pidiendo o te está, o tú vas a tener quizás un momento en que alguien te haga una proposición, bien sea de trabajo, bien sea de mudarte, bien sea de cualquier cosa, una proposición para ti beneficiosa, dale, sigue adelante, porque realmente eso es para ti. Seguramente que ese reto que viene va a ser un reto que tú necesitas alcanzar y va a ser de bien para ti. Ahí te dejo yo con esas cuatro cartas que te mandaron, ¿ok? Vamos a ver ahora, antes de empezar a hablar de nuestro querido ex o nuestra parejita, digamos, sí que te voy a decir, esta persona a quien le voy a leer es que ha tenido, esa pareja que ha tenido, te ha producido muchísimas infidelidades, lo sabemos. Pero igual esa persona quiere volver. Por mucho de las infidelidades que haga, por mucho que se vaya detrás de alguien en un fin de semana, esa persona va a querer regresar nuevamente. Algo tiene que decirte, quizás a lo mejor a ti, a lo mejor a esta altura del año ya ni te interesa porque definitivamente han sido muchas las veces que has tenido que pasar, pero vamos a ver, no me voy a adelantar. Voy a ver primero Lenormand. ¿Qué nos quiere hablar Lenormand? Vamos a ver, ¿qué dice? Aquí hay una celebración. Tienes para ti una gran celebración de lo que sea. Porque estoy hablando ahora amor, desamor y otras cositas más. Así que esta celebración es para lo que fuera. Algo va a venir a tu vida que te va a alegrar muchísimo. Te va a dar muchísima contentura, mi amor querido. Así que, ¿quién dijo miedo? Acuérdate. Aquí estoy viendo que sí es necesario también como decir un poco, rezar un poquito, no te alejes de tus creencias, que sigue adelante, que sigue en el camino correcto que es pidiéndole a tu ser interno específicamente que te ayude. No te alejes. Recuerda que en la oración, y la oración no tiene que ser la misma oración de siempre, sino hablar con tu ser interno es una oración también para ti. Y aquí veo a alguien que se presenta, pero con las botas bien puestas. Si era ese pasado, como lo estoy viendo, que quiere volver, a pesar de las infidelidades, quiere venir como quien dice con las botas puestas. Ahora quiere regresar, pero quizás a lo mejor tú ya no te conformas con lo mismo de siempre, porque fueron muchas infidelidades. Vamos a estar claros, para algunos de ustedes, no será para todos. Y veo aquí un mercader, alguien que viene a concretar algo contigo, alguien que viene a hacer un negocio contigo, alguien que viene a querer hacer algo, una proposición que te vienen a hacer, definitivamente. No sé de qué tipo también, pero es una proposición que viene, bien sea una proposición de negocio, una proposición de trabajo, una proposición en la familia, algo que te puedan estar proponiendo tus amigos a alguien, o mismo el amor que pueda estar llegando, o un nuevo amor. Mira, aquí hay montones de cosas porque está bien abierto todo esto. Aquí veo muy abierta yo estas lecturas para ti, mi amor. Vamos a ver las carticas que dice que las cartas de los guías. ¿Qué te quieren decir tus guías? Vamos a ver. Veamos por aquí. Mira, dice, dentro de ese túnel hay alguien que te alumbra y te enseña la salida. Déjate guiar. No estás solo o sola, mi querido y adorado Aries. No estás solo. Estás siempre con tu ser interno. Y ese guía, ese ser interno te alumbra y te lleva. Imagínate al ermitaño. Más de una vez tú has visto el ermitaño en las cartas cuando yo las saco. Imagínate que ese es tu ser guía y que con esa sabiduría y esa tranquilidad y esa serenidad que tienes, que ni habla, te va a llevar y te va a guiar y tú detrás de esa persona y te está guiando con esa luz. Eso es lo que tú tienes que hacer. Imagínate eso siempre para la decisión que vayas a tomar, para lo que sea. Ok, para finalizar, voy a sacar entonces las cartas que tienen que ver ya directamente con el amor para ti y para esa persona, para esa personita especial. Vamos a ver, ¿qué dice? ¿Cómo está esa persona? Esa persona sabe y entiende
que con tantas cosas que hizo, aquí lo que hay es como quien dice la ruptura. Aquí le diste tú como quien dice su real y medio. Lo mandaste por un tubo. Ahora regresa, pero quizás a lo mejor ya no es lo mismo, ya tú no te conformas con lo mismo. Fueron promesas que hubo, quizás infidelidades, mal comportamiento, se quería ir, pero ahora tiene algo que decirte y a lo mejor a ti ya no te interesa. No lo sé, vamos a ver, es lo que me asoman, pero puede ser para algunos de ustedes. Muchas dudas que tiene esta persona, porque cómo va a regresar sabiendo que hay una ruptura allí, que lo primero que le hiciste fue tumbar ese castillo que había allí y de paso con tantas dudas. Por eso es que esa persona por ahora no puede volver, pero cuidado, tú como tranquilito, esperando resultados nada más. Si esa persona fue así tanto de infiel, fue una persona que se portó mal, tú no tienes ningún derecho de irle a buscar porque lo que hace es que le subes ese ego. Cuidadito. Vamos a ver, seguimos. Aquí veo como que hay un recomienzo para ti. Estoy viendo un recomienzo para ti. Estoy viendo a ese militar que está ahí bien plantado. Muchísima alegría también estoy viendo para ti y alguien que quiere cómo negociar contigo algo. Vamos a ver el resultado de esta situación. Ya para saber si es con la persona del pasado o es alguien nuevo que viene para ti. No, aquí hay una decisión que se toma y bien grande. Esa decisión muy probablemente tiene que ver con que ya tú quieres irte para otro lado. Aquí estoy viendo claramente. Vamos, mira, no. Aquí esta persona con sus infidelidades que se vaya como quien dice a freír churros. Son muchas las infidelidades, mi querido Aries. Aquí sí que te lo digo. Esa persona va a querer volver. Eso sí que no te lo voy a poder negar. Pero ahí estoy viendo que como que tú estás viendo es para el futuro. Estás viendo a ese militar que puede estar llegando. Puede ser en verdad un militar, como no, pero una persona bien plantada, una persona que sabe lo que quiere, una persona con las botas puestas. Y ese mercader que no se le escapa a ningún cliente, siempre va a negociar contigo para ver cómo nos arreglamos. Así que ojo con eso, pues. Y mira, muchísima contentura para ti. Lo mismo que estás viendo acá, eso mismo te volvió a salir en el corte de cartas. Quiere decir que para ti lo que viene es algo, digamos, diferente. Algo que te va a hacer sonreír muchísimo, mi querido Aries. Pero es que tiene algo que decirte esta persona del pasado y a ti parece ser que ya no te interesa. A lo mejor para ese momento tendrás, quizás, mira esto, un nuevo amor. Y la otra carta que viene es la carta de la celebración. Y la próxima carta que vendría sería la de la suerte. O sea, que estás, como quien dice, de todas, estás súper protegido o súper protegida, mi querido Aries. Me encantó cómo quedaron estas cartas. Te lo digo y te lo vuelvo a repetir. Me encantó cómo quedaron estas cartas. Me fascinó. Primero por los mensajes que te mandaron, que espero y aspiro que los puedas, como digo, procesar y que te resuene como te haya resonado. Tómalos como te resuene. Al que entendió, entendió. Ahí les estoy dejando yo pues con una nueva lectura para la próxima. Y si es cierto, esta persona con todas sus infidelidades tremendas volverá nuevamente. A lo mejor no es la primera vez que te lo hace, pero tú ya como que estás abriendo esos ojos. Nos estamos viendo en un próximo video. Bye bye.